Durante días, José Bretón consiguió que toda España mirara hacia un parque de Córdoba. Policías, voluntarios, periodistas y ciudadanos buscaron a Ruth, de 6 años, y a José, de 2, convencidos de que podrían haber sido secuestrados. El padre repetía que solo había apartado la vista unos instantes. Cuando volvió a mirar, los niños ya no estaban. Parecía el relato desesperado de un hombre que había cometido un descuido imperdonable. La posibilidad de un secuestro mantuvo abiertas decenas de líneas de investigación. Cada minuto podía ser decisivo y cualquier vehículo, llamada o testimonio podía conducir hasta los pequeños. Durante las primeras horas nadie podía permitirse descartar aquella historia. Pero había un problema. Casi nada de lo que contaba encajaba. La historia comenzó el sábado 8 de octubre de 2011. José Bretón se encontraba en Córdoba con sus hijos durante el primer fin de semana que pasaban con él, después de que Ruth Ortiz le comunicara su decisión de separarse. La tarde de aquel sábado llamó a su hermano Rafael y después al servicio de emergencias 112. Afirmó que había llevado a los niños al Parque Cruz Conde y que los había perdido de vista mientras jugaban. La versión tenía todos los elementos necesarios para activar una búsqueda urgente: 2 niños muy pequeños, un parque amplio, numerosas salidas y la posibilidad de que alguien se los hubiera llevado. Aquella misma noche, Bretón acudió a una comisaría para formalizar la denuncia. Desde ese momento, la supuesta desaparición se convirtió en una carrera contra el tiempo. Sin embargo, los primeros policías que acudieron al parque detectaron algo extraño. Bretón no parecía capaz de ofrecer una descripción clara y ordenada del momento exacto en que había perdido a los niños. Tampoco lo encontraron recorriendo desesperadamente cada rincón. Uno de los agentes declararía posteriormente que estaba quieto, que no buscaba de forma activa y que mostraba una frialdad sorprendente para un padre que acababa de perder a 2 hijos de 6 y 2 años. Aquella actitud no demostraba por sí sola ningún delito. Cada persona reacciona de una manera diferente ante una tragedia. Los investigadores lo sabían y no podían convertir un comportamiento extraño en una prueba, pero sí podían comprobar su relato, y cuando comenzaron a reconstruirlo minuto a minuto, aparecieron las primeras grietas. Bretón aseguró que los niños habían llegado al parque dentro de su coche. Por lo tanto, las cámaras situadas en el recorrido y cerca de la zona debían mostrar, aunque fuera de manera imperfecta, alguna señal de los pequeños en la parte trasera del vehículo. Los agentes analizaron las grabaciones, mejoraron las imágenes y realizaron pruebas con un coche y figuras colocadas en los asientos posteriores. El resultado fue devastador para su versión. Las imágenes permitían ver el vehículo conducido por Bretón, pero no mostraban a Ruth ni a José en su interior. Un análisis pericial llegó a concluir con una probabilidad del 98% que los niños no viajaban en el coche cuando éste se dirigía hacia el parque. Si no estaban dentro del vehículo, no podían haberse perdido allí. Además, ninguna persona pudo confirmar que hubiera visto a los 2 menores en el parque aquella tarde. Había familias, trabajadores y usuarios en la zona, pero nadie recordaba a un padre acompañado de una niña de 6 años y un niño de 2. El escenario en el que supuestamente se había producido la desaparición comenzaba a parecer un decorado elegido para desviar la investigación. Los tiempos tampoco cuadraban. Bretón había pasado buena parte de la tarde en la finca familiar de Las Quemadillas, a las afueras de Córdoba. Según su primera explicación, había estado allí con los niños antes de dirigirse al parque, pero los registros de su teléfono, las cámaras que captaron su coche y la secuencia de llamadas revelaban un recorrido muy preciso. Los investigadores comprobaron que entre la salida de la finca y el aviso de desaparición existía un margen preparado para hacer creíble que los menores habían llegado al parque, habían jugado y después se habían perdido. No parecía una reacción improvisada, parecía una cronología construida. También resultó falsa la explicación que había dado a su propia familia sobre el almuerzo. Bretón hizo creer a sus padres que iba a comer con unos amigos, pero aquella comida nunca existió. La mentira le permitía disponer de varias horas sin que nadie esperara verlo ni supiera exactamente dónde se encontraba. Al mismo tiempo,
había propuesto vagamente a sus hermanos encontrarse después con sus respectivos hijos en una zona infantil, una cita que servía para colocar a otras personas cerca del escenario de la supuesta desaparición. Los investigadores comenzaron a preguntarse si Breton no estaba relatando un accidente, sino ejecutando una puesta en escena. Entonces aparecieron otras decisiones tomadas antes del 8 de octubre. Días antes había comprado medicamentos tranquilizantes con receta. También había adquirido una gran cantidad de combustible en una gasolinera de Huelva y lo había transportado en garrafas. Los trabajadores de la estación confirmaron posteriormente aquella compra. En la finca de las Quemadillas, además, se había acumulado leña. Cada uno de esos elementos podía tener una explicación aislada. Comprar medicación no era un delito, adquirir combustible tampoco. Hacer una hoguera en una finca podía parecer una actividad normal. Pero unidos a la falsa comida, al recorrido del coche, a la ausencia de los niños en las cámaras y a la denuncia inventada en el parque, formaban una secuencia cada vez más difícil de considerar casual. La finca pasó a convertirse en el centro real del caso. Breton había llegado allí con Ruth y José alrededor de las 2 de la tarde. Las cámaras y otros datos permitían situar a los niños con él al entrar. Después, permaneció varias horas dentro de la propiedad. Cuando salió, las imágenes ya no mostraban a los menores. Esa era la frontera decisiva de la investigación. Los niños habían entrado en las Quemadillas, pero ninguna prueba indicaba que hubieran salido. Durante aquellas horas se detectó una gran columna de humo en la zona. Vecinos hablaron de un olor extraño en un punto apartado de la finca, entre naranjos y sin visibilidad desde el exterior. Los agentes encontraron los restos de una hoguera de enorme intensidad. Allí había cenizas, fragmentos diminutos y restos óseos. Breton se aferró a su relato, insistió en que los había perdido en el parque. Llegó a decir que si lo dejaban libre sería capaz de encontrarlos, pero sus explicaciones variaban en aspectos importantes. Los horarios no coincidían con los datos del teléfono, sus movimientos no se correspondían con lo que aseguraba haber hecho, y cuanto más precisa era la pregunta, menos convincente resultaba la respuesta. En julio de 2013, un jurado lo declaró culpable por unanimidad de 2 delitos de asesinato y de simulación de delito. La Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 40 años de prisión, 20 por cada asesinato, con la agravante de parentesco. La condena fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Tribunal Supremo. José Breton había intentado engañar a toda España construyendo una historia sencilla. Un padre se despista, los niños desaparecen y un desconocido puede habérselos llevado. Durante un tiempo, esa posibilidad obligó a buscar en todas partes, pero la investigación terminó demostrando que la verdad estaba en el único lugar del que él quería alejar todas las miradas. Sí, las Quemadillas. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Cuál de todas sus contradicciones crees que fue la que terminó delatándolo definitivamente? Te leo en comentarios, deja un buen like y suscríbete a nuestro canal, no te cuesta nada y nos ayudas mucho haciéndolo. Gracias de corazón por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo.